Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean con todos vosotros, nuestros queridos amigos y hermanos. Una vez más en el aire su programa, La Gracia Revelada, para seguir edificándonos con la palabra del Señor. En esta ocasión nosotros nos vamos a remitir al último libro de las Santas Escrituras, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, donde nosotros vamos a encontrar una palabra que nos va a ilustrar cómo Dios obra a favor de los suyos. Leemos en Revelación o Apocalipsis, capítulo 8, los versículos desde el 1 hasta el 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Esto es parte de lo que en el libro de Apocalipsis se conoce como las 7 trompetas. Inicia aquí con una visión dada al apóstol Juan, donde un ángel está parado frente al altar y se le da un incensario lleno de incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Y dice entonces que con el humo del incienso las oraciones de los santos fueron ascendidas hasta la presencia del Padre. Y luego entonces se arrojó el incensario a la tierra y hubo voces, truenos, relámpagos y granizo. Eso nos habla de un juicio. Lo que vemos en este capítulo, específicamente en estos versículos que acabamos de leer, en primer lugar que para que las oraciones de todos los santos pudiesen ascender a la presencia de Dios, debía añadirse el incienso. No era suficiente que los santos oraran. Había una petición especial y debía añadirse el incienso. Ahora nosotros debemos entender qué es lo que significa el incienso. Porque aquí nosotros estamos viendo imágenes simbólicas de realidades espirituales. Y vemos, no creemos que en el cielo haya literalmente un tabernáculo donde haya incensario, donde haya una mesa del incienso y todos los utensilios que vean en el santuario terrenal. Pero sí creemos que se ejemplifican realidades espirituales. Y concluimos entonces que lo que se necesita para que la presencia, las oraciones de los santos llegue a la presencia de Dios, no es nada más ni nada menos que la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En varias ocasiones el Señor Jesucristo especificó que para que el Padre nos escuchara teníamos que orar en su nombre. Y orar en su nombre significa con su autoridad, que Él es el que tiene derecho a ser escuchado por el Padre, y nosotros somos escuchados cuando vamos en nombre de Él. Entonces aquí vemos que cuando se añade el incienso, que representa la justicia perfecta del Señor Jesucristo, entonces las oraciones llegan hasta Dios. A veces hay personas que uno le pregunta por qué Dios te debes escuchar cuando tú oras. Dicen, porque yo soy su hijo, porque yo me porto bien, porque yo trato de hacer lo que a Él le agrada, porque yo leo las escrituras, porque yo... Pero para que Dios nos escucha por la fe en su Hijo Jesucristo. Eso quiere decir que Jesucristo ganó para nosotros bendiciones que nosotros debemos recibir, y las vamos a recibir cuando oremos. Pero orar en el nombre de Jesucristo quiere decir con la autoridad de Él, con los méritos de Él, para que el Padre nos pueda escuchar. Y vemos entonces que luego que las oraciones suben a la presencia de Dios, entonces hay en la tierra una tempestad de juicio. Dice que el ángel arrojó el incensario a la tierra
y hubo voces, truenos, relámpagos y un gran terremoto. Eso nos habla de juicio. Es decir, cuando las oraciones de los santos ascienden a la presencia de Dios, entonces Dios derramó su juicio sobre la tierra. Nosotros entonces encontramos en esto que es el cumplimiento de algo que el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos antes de él morir. Leamos en el Evangelio según San Lucas capítulo 18, donde nosotros vamos a ver que Jesucristo le dice a sus discípulos que Dios le iba a hacer justicia, pero que ellos debían orar. Leemos Evangelio según San Lucas capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me causa molestia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre. Estaban siendo perseguidos por los judíos incrédulos, los cuales se apoyaban en los romanos, para encarcelar a los creyentes, azotarlos y en algunas ocasiones hasta eliminarlos, quitarles la vida. Entonces, ante esa situación que ellos estaban viviendo, ellos necesitaban la intervención de Dios. Y Jesús en esta parábola le está diciendo a sus discípulos que ellos tienen la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y le pone el ejemplo, la historia del juez injusto y de la viuda que venía pidiendo justicia. La idea que él le quiere transmitir es: así como esta viuda venía de continuo ante el juez para que le hiciera justicia de su adversario, ustedes tienen adversarios los cuales Dios va a intervenir para hacerle justicia. Pero es necesario que ustedes se mantengan orando sin desmayar. Y dice que así como el juez, que por motivos egoístas le hizo justicia a la viuda, Dios, por amor, intervendría. Le dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Es una pregunta que exige un rotundo no. No se tardaría en responderle. Le haría justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Es que cuando estamos en un sufrimiento, en una desesperación, es que cuando estamos en un agudo estrés emocional, es que cuando estamos en una situación que parece salirse de control, es cuando necesitamos orar con más intensidad. Y es cuando los que creemos en Dios, si estamos un poco descuidados, entonces recurrimos a la oración como el único recurso por el cual podemos encontrar alivio. Entonces Jesús le está diciendo: ustedes van a tener que vivir clamando porque hay adversario. En una de sus cartas, el apóstol Pablo le dijo a los cristianos, si mal no recuerdo, creo que es a los colosenses: el Señor me ha abierto una puerta grande, pero hay muchos adversarios. Entonces, esos adversarios estaban en las manos de Dios. Pero los discípulos debían entender que existía la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y que si ellos vivían orando día y noche, Dios intervendría y le haría justicia. Y termina diciendo entonces: pronto le hará justicia. Pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, a causa de esa persecución, a causa de la apostasía, muchos perderían su fe. Como dice Mateo 24:12, que a causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero nosotros tenemos que estudiar esos versículos en su contexto. Está hablando de la persecución tenaz que esos primeros cristianos tenían, por lo cual ellos tenían que vivir clamando día y noche. Claro, con esto no quiero decir que nosotros no tenemos la necesidad de clamar día y noche también. Pero estamos hablando del contexto de los discípulos que estaban siendo perseguidos grandemente
y ellos necesitaban, para conservar su fe, vivir clamando día y noche. Pronto le hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ahí nosotros entonces encontramos también que el hacerle justicia tiene que ver con su venida. Que esos escogidos que vivían clamando día y noche, Él pronto le hará justicia. Pronto vendría. Entonces Él dice también, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe? Lo que Él está diciendo es, Dios va a intervenir pronto, pero ustedes van a tener fe. La persecución no le va a robar su fe. Las turbaciones no le van a robar su fe. Hallará fe el Hijo del Hombre. Si se mantienen orando día y noche, Dios va a hacer justicia y van a tener fe. De manera que Dios intervendría, y esa intervención de Dios para librarlo de sus enemigos, para hacerle justicia, es equiparada aquí con la segunda venida del Señor. Él está diciendo, el Hijo del Hombre vendrá. O sea que la venida del Hijo del Hombre es una venida en juicio para librar a su pueblo de sus enemigos, porque estaban siendo atormentados, estaban siendo perseguidos. Pero para que esa venida viniera y ellos no perdieran su fe, debían vivir clamando día y noche. Mi estimado amigo y hermano que me escucha, la apostasía siempre está latente. Y aunque nosotros nos hemos referido al contexto original, sabemos que en nuestras situaciones también Dios está presente. Y cuando tenemos dificultades con personas que quieren hacer una vida imposible, donde primero tenemos que acudir es a Dios para que Él intervenga de la manera que Él lo crea posible. Claro, nosotros no tenemos que tener venganza, porque Él dice que oren por sus enemigos y por lo que lo persiguen y por lo que lo maltratan y por lo que lo ultrajan. Pero lo que queremos decir es que Dios es que puede intervenir. Dios tiene control de los corazones humanos y de las situaciones que suceden en el mundo. En el año 70, a mano de los romanos, vino la intervención de Dios para hacerle justicia a su iglesia, que estaba siendo perseguida y maltratada por los judíos apoyados en los romanos. Los mismos romanos con los cuales los judíos se apoyaban, luego entonces fueron usados para castigarlo a ellos. Por eso decimos, la venida del Hijo del Hombre es una venida en juicio. Fue la venida que ocurrió en el año 70. La venida del Hijo del Hombre fue una venida en juicio para librar a su pueblo. Fue lo que ocurrió en el año 70 a mano de los romanos. A partir de ese momento los judíos dejaron de perseguir a los cristianos. Y fue cuando Dios entonces le hizo justicia. En nuestras situaciones, Dios nos va a hacer justicia. No porque nosotros merezcamos que Dios haga justicia. No porque nosotros tengamos méritos delante de Dios, sino porque a través del Señor Jesucristo podemos llegar hasta Dios, ser escuchados y ser atendidos, especialmente si nosotros estamos ocupados en la obra de Dios. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, y que vivamos orando continuamente en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador.